Bueno, hola, ¿cómo les va? Hoy vamos a ver un tema que es morfometría y algunos conceptos de movimientos del agua en cuerpos de agua lénticos. En particular, los conceptos de morfometría que vamos a ver los van a necesitar en el trabajo práctico, en el segundo trabajo práctico de la materia, que ustedes van a tener la otra semana. Bueno, entonces vamos a hablar un poco sobre morfometría. ¿Qué es esto de la morfometría? Bueno, cuando uno comienza a hacer un estudio en un cuerpo de agua, es muy importante medir ciertos parámetros morfológicos. En particular hoy nos vamos a referir a los parámetros morfológicos de los cuerpos de agua lénticos, es decir, de los lagos, de las lagunas. ¿Y por qué es importante medir estos parámetros? ¿Qué relevancia puede tener cuando uno comienza a hacer, por ejemplo, un estudio, supónganse, en un lago? Bueno, porque estos parámetros en realidad influyen en una serie de procesos y factores físico-químicos y también en la distribución de las comunidades en los cuerpos de agua. Entonces es muy importante. En particular, los parámetros morfométricos pueden influir, y vamos a ver que influyen en los procesos de circulación y mezcla de los lagos. Van a influir, por ejemplo, en la proporción de volumen productivo, en la propensión que tienen los cuerpos de agua a que se produzca una resuspensión de los sedimentos, es decir, cuán proclive es ese cuerpo de agua a que se resuspendan los sedimentos, procesos de estabilidad de las costas también, la mayor o menor susceptibilidad de ese ambiente acuático a eutroficarse, como vamos a ver después, y los tipos y cantidad de hábitats disponibles para las distintas comunidades acuáticas. Estos son algunos de los procesos o aspectos en los cuales van a influir las propiedades morfométricas. Entonces, para la obtención de parámetros morfométricos, en general podemos recurrir, ya sea a partir de mapas, eh, menos frecuentemente a partir de fotografías aéreas. Actualmente se trabaja mucho con imágenes satelitales, y por supuesto todos estos provistos con la escala correspondiente, ¿no? Y también, no solamente vamos a poder medir estos parámetros morfométricos, algunos a partir de esta cartografía, a partir de imágenes, sino también algunos de los parámetros requieren mediciones in situ, directamente en los cuerpos de agua, como por ejemplo los levantamientos topográficos, los estudios batimétricos, que es el estudio de las profundidades, ¿no? De los perfiles de profundidades, que ahora después vamos a ver. Bueno, para los distintos parámetros se utilizan distintas metodologías que ustedes tienen bastante bien detalladas en la guía de trabajos prácticos que pueden consultar, que hemos colgado en el campus virtual, y en particular, bueno, esto va a depender del parámetro que vamos a medir, ¿no? En el trabajo práctico vamos a usar también un programa de computación, que es el programa Surfer, que es un software que es bastante adecuado para muchos de los parámetros que vamos a ver en la clase de hoy. ¿Cuáles serían los principales parámetros morfométricos que podemos medir en los cuerpos de agua lénticos? Bueno, por empezar, en esta figura ustedes tienen un diagrama de un cuerpo de agua léntico, un lago, donde supónganse que nosotros tenemos un mapa a escala, y podemos medir directamente en ese mapa una serie de parámetros, como por ejemplo, la longitud máxima o longitud máxima total, que está acá indicada, que sería la máxima distancia que yo puedo trazar longitudinal entre dos puntos extremos del cuerpo de agua. En general, esa longitud máxima total, digamos, bueno, puede atravesar porciones de terreno, ¿sí? Como por ejemplo en este caso una isla.
Por otro lado, hay una longitud máxima efectiva, que la vamos a llamar LME, que está acá dibujada en este diagrama, que es la máxima longitud que yo puedo trazar en ese mapa, pero sin pasar por ninguna porción de terreno, es decir, por ejemplo, sin atravesar islas o, digamos, brazos del cuerpo de agua. Por otro lado, tenemos el ancho máximo total, o ancho máximo, que también es el máximo ancho que yo puedo, la máxima distancia transversal que yo puedo trazar en ese cuerpo de agua, que por lo general va a ser perpendicular a la longitud máxima total, y del mismo modo que teníamos una longitud máxima efectiva, vamos a tener un ancho máximo efectivo, que también es el ancho máximo, pero sin tocar ninguna porción de terreno, ¿sí? En el caso de que no tengamos, por ejemplo, esta isla que está dibujada acá, la longitud máxima total y la longitud máxima efectiva son iguales, y del mismo modo el ancho máximo total y el ancho máximo efectivo son iguales. ¿Por qué es importante esta medida de longitud máxima efectiva? Porque es la máxima longitud que hipotéticamente, digamos, podría ejercerse la acción del oleaje sin interrupción de terreno, ¿sí? Pero ahora vamos a ver una sutil diferencia con otra propiedad, que es lo que llamamos fetch, que también es la distancia máxima sobre la superficie del agua en la cual se ejerce la acción del viento sin obstáculos, ¿sí? Y que permite entonces la formación de oleaje. Es decir, que en este caso, también, digamos, sería la máxima distancia sin atravesar costas, islas o incluso vegetación arraigada emergente, como pueden ser islas de vegetación, pero teniendo en cuenta cuál es la dirección del viento. Entonces, el fetch va a depender de la dirección del viento, de su velocidad y la duración, ¿no? Y este fetch es el que realmente modula la altura y la intensidad del oleaje. Esto, por supuesto, va a tener influencia, como vimos en la primera clase, en los procesos de estratificación y mezcla vertical de la columna de agua, en la resuspensión de los sedimentos, y también va a influir en la erosión de las costas. Como ustedes pueden ver en esta figura, acá tenemos, por ejemplo, supónganse que esta es la dirección predominante del viento, este sería el fetch. Ahora, si el viento cambia de dirección, por ejemplo, podríamos tener que el fetch es este, o este, dependiendo desde dónde sopla el viento. Una cosa que es importante es que la altura máxima de las olas va a depender de este fetch, ¿sí? Y entonces va a hacer una función del fetch, de la velocidad del viento y del tiempo, ¿sí? O sea, de la duración de ese viento, como pueden ver acá. Entonces, esto me va a determinar que podamos tener en el cuerpo de agua olas más grandes o más pequeñas. Otro parámetro que ustedes van a medir también en el trabajo práctico es el perímetro, que está marcado acá en rojo, como pueden ver, que se define como la intersección de la Tierra con la superficie del lago, y también se puede medir, se puede determinar sobre un mapa en el cual tenemos la escala, ¿no es cierto? Sobre cartografía. En un cuerpo de agua pequeño, hipotéticamente se podría medir recorriendo todo el contorno de ese cuerpo de agua, ¿no? En el trabajo práctico vamos a utilizar el programa Surfer para determinar el perímetro, pero, por ejemplo, si ustedes no disponen de un programa de computación, también hay unos instrumentos, como por ejemplo el curvímetro, que es un aparatito que simplemente lo que se hace es recorrer el contorno del cuerpo de agua, y esto me mide una cantidad de números de vueltas, y este curvímetro va a estar calibrado, y entonces esto me permite, sabiendo la escala del mapa, conocer el perímetro real de mi cuerpo de agua. Otra medida es la superficie o el área,
para la cual también existen distintos métodos para su cálculo. Como les decía, vamos a utilizar nosotros un programa de computación, en este caso el Surfer, pero también tenemos otros métodos que no requieren de un software específico, como por ejemplo el método de Simpson y el método del planímetro, que ambos están muy bien explicados en la guía de trabajos prácticos en detalle, aunque no los vamos a utilizar en el trabajo práctico, ¿no? Hoy día son mucho menos utilizados. Entonces vamos a empezar por el método de Simpson. El método de Simpson en realidad es un método que se basa en un cálculo de integrales, donde en la práctica lo que se hace es, supónganse que este es el cuerpo de agua, esta es la superficie del cuerpo de agua, lo que hago es dividir, trazar un eje longitudinal, que puede ser la longitud máxima total, y dividir esta longitud en un número par de intervalos. Cuanto mayor es el número de intervalos, más exacta va a ser mi medición, ¿no? Y la longitud de este intervalo se denomina h. H es la longitud de este intervalo. Luego se trazan las ordenadas perpendiculares a este eje longitudinal. Dos de ellas son las tangentes, que se indican acá, y luego tenemos las ordenadas impares y las ordenadas pares. Y para calcular la superficie, el área, va a ser igual a h, que es la longitud del intervalo, sobre 3, por e, que es la longitud, la suma de la longitud de los extremos, de las tangentes, más 4 por la suma de las ordenadas impares, más 2 por la suma de la longitud de las ordenadas pares. Como les dije, esto se basa en un cálculo de integrales que, si ustedes quieren, en la guía de trabajos prácticos está la cita bibliográfica en la cual pueden consultar cómo es este desarrollo matemático. Y luego, por supuesto, bueno, una vez que tenemos los datos, digamos, de la superficie en mi mapa, por ejemplo, en centímetros cuadrados, lo pasamos, sabiendo la escala del mapa, a las unidades reales en el terreno. Otra manera de calcular la superficie es a través de un instrumento que se denomina planímetro, que aquí en este dibujo tienen un ejemplo de planímetro. Hay distintos tipos de planímetros, por ejemplo el planímetro polar. Esto también está súper bien explicado en la guía de trabajos prácticos, y dependiendo del tamaño del mapa, uno puede utilizar el planímetro con el polo interno, colocándolo dentro del mapa, o afuera del mapa. Y este es un método que está basado en un método de integración gráfica que permite calcular la superficie recorriendo el contorno del cuerpo de agua. Es un método que, si se opera adecuadamente, es bastante exacto. Entonces tenemos un polo que tiene un punzón. Yo puedo colocar mi mapa, por ejemplo, sobre un telgopor, puedo clavar este punzón, y luego tenemos una rueda de medición con un dial de vueltas, y el índice que permite recorrer el contorno de ese cuerpo de agua. Previamente yo lo que tengo que hacer es calibrar y encontrar, digamos, la constante del planímetro, recorriendo, por ejemplo, la superficie, una superficie conocida, por ejemplo, un cuadrado de superficie conocida. Y de esa manera yo puedo calcular una constante del planímetro. Esto, como les digo, está explicado, para el que le interesa, en la guía de TP. Porque, bueno, esa constante va a depender, estos brazos, digamos, va a depender del planímetro, y también de la longitud de los brazos, porque estos tienen algunos tornillos que se pueden llegar a mover, y entonces, cada vez que yo lo utilizo, tengo que calcular la constante de mi planímetro. Por supuesto, entonces, como dijimos anteriormente, si usamos un software específico, vamos a calcular la superficie con este programa de computación. Por otro lado, tenemos el tema de la batimetría. La batimetría, que es obtener las isolíneas de igual profundidad, o sea, obtener un perfil de profundidades de mi cuerpo de agua, se tiene que hacer, obviamente, in situ, recorriendo el cuerpo de agua con una embarcación,
¿no? Entonces, lo que yo hago es recorrer con un bote, con una lancha, o lo que sea, digamos, con una embarcación cualquiera, un cuerpo de agua, y voy obteniendo perfiles de profundidad, y en cada punto yo lo que voy a tener es, bueno, el valor de profundidad, que se puede obtener, por ejemplo, con una ecosonda. Se utilizan a veces, por ejemplo, ecosondas manuales, de mano, o en embarcaciones más grandes, por ejemplo, en lanchas ya tenemos una ecosonda, o en el caso de que tengamos, por ejemplo, un cuerpo de agua pequeño y muy vegetado, con mucha vegetación sumergida, por ejemplo, muchas veces la ecosonda no da buenos resultados porque rebota en las plantas y me da mucho error. Entonces, en esos casos, por ejemplo, si el cuerpo de agua no es muy profundo, se puede utilizar una vara graduada, como tienen acá, o lo que llamamos un escandallo, que es simplemente una cuerda graduada con una plomada que se va sumergiendo en el cuerpo de agua y se va tomando la profundidad. Entonces, lo que se hace es recorrer el cuerpo de agua, ya sea a intervalos regulares, o también podría ser al azar, pero registrando la mayor cantidad posible de puntos, si no se pueden hacer intervalos regulares, y sobre todo se recomienda aumentar la cantidad de puntos en aquellas zonas, por ejemplo, donde hay cambios abruptos de profundidad, por ejemplo, en los taludes, en la zona de los taludes de los lagos profundos. Y en cada lugar donde se mide la profundidad, ese lugar se georreferencia con un GPS, o sea, se le ponen los valores de latitud y longitud. Entonces, bueno, acá es un esquema de lo que les estoy explicando, donde, por ejemplo, estamos recorriendo el cuerpo de agua, y en cada punto tomamos la profundidad, armamos una planilla, y colocamos los datos de latitud y longitud, para después poder utilizar esa planilla de datos, ¿sí? Poder mapearla, ya sea con un programa, con un software, o se puede hacer gráficamente, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, acá tenemos una fotografía que es de un curso de limnología de otros años, de las clases presenciales, obviamente, donde íbamos al lago de Regatas, y acá, en este caso, como es un cuerpo de agua vegetado y poco profundo, se utiliza una vara graduada, ¿no? Y entonces, bueno, los distintos grupos iban recorriendo distintas partes del cuerpo de agua, y iban tomando los datos de profundidad y coordenadas geográficas. Y luego con esto se elabora una planilla que se puede utilizar directamente en el programa que vamos a usar en el trabajo práctico. Esto lo van a hacer, justamente este es uno de los ejercicios que vamos a hacer en el trabajo práctico. Entonces, con este perfil de profundidades, yo lo que voy a obtener es un mapa como estos, que es un mapa batimétrico. En este caso, bueno, es un mapa de un embalse donde se observan cada una de estas líneas de igual profundidad, se denominan isobatas, ¿sí? Acá están marcados, digamos, con distintos colores para que se vea mejor. Acá, por ejemplo, esta es la isobata de 5 metros, acá tenemos la de 10 metros, la de 15 metros y así. Bueno, entonces vamos a tener todo el mapa batimétrico, que es este mapa que tiene curvas de nivel que se denominan isobatas. Bueno, esto también lo van a construir a partir de los datos que les vamos a pasar con este programa. En particular se va a hacer la batimetría del lago de Regatas, de la ciudad de Buenos Aires, en la clase práctica. A partir de estos datos de profundidad, yo, bueno, puedo obtener cuál es el dato de profundidad máxima, que va a ser el Z máximo, que en general puede ser, digamos, está cerca del centro del cuerpo de aguas, pero no necesariamente. Por ejemplo, en un embalse no es cerca del centro, como ya vamos a ver en la clase correspondiente, y a partir de todos los datos de profundidad, puedo obtener el dato de profundidad media. El dato de profundidad media es muy relevante porque se relaciona bastante con la susceptibilidad que tiene ese ambiente a eutroficarse. Supónganse que nosotros tenemos dos cuerpos de agua,
como estos que están dibujados acá, dos laguitos, uno que es un lago somero, una pequeña lagunita. La superficie de los dos lagos es exactamente la misma, esto es un lago profundo, esta es una laguna, pero el área es la misma. Supónganse que en ambos cuerpos de agua yo tengo la misma cantidad de ingreso de nutrientes desde el área circundante, ya sea por escorrentía o por ingreso de afluentes, o sea que me ingresa por año una determinada carga de nutrientes. Obviamente, el cuerpo de agua que tiene una menor profundidad media va a ser el que se va a eutroficar más rápidamente, ¿sí? Mientras que este más lentamente. Entonces, esta profundidad es bastante importante porque se utiliza incluso en ciertos modelos relacionados con la eutroficación, como vamos a ver en la segunda parte de la materia. Otro parámetro importante que se obtiene justamente a partir de los datos o sea, de la batimetría y del mapa batimétrico es el volumen. Yo, por ejemplo, si volvemos a la diapositiva esta, donde tenemos el mapa batimétrico, esto, bueno, como les dije, se puede calcular, digamos, mediante un programa, la superficie, ¿sí?, de estas zonas de distinta profundidad. Yo puedo calcular la superficie de cada una de estas zonas, a partir del mapa batimétrico, es decir, por ejemplo, toda la superficie que está comprendida entre 0 y 5 metros de profundidad, entre 5 y 10, o sea que yo voy a tener las distintas superficies delimitadas en mi mapa a partir de estas curvas de nivel. Entonces, con el programa de computación, yo lo que puedo hacer es calcular el volumen, ¿sí? Justamente, si yo sé el espesor que existe en cada una de estas capas, por ejemplo, en este mapa que les mostraba anteriormente, tenemos una diferencia de profundidad de 5 metros, ¿no es cierto? El espesor, digamos, de esta capa sería de 5 metros, ¿no es cierto? Va entre 0 y 5. Luego tenemos otro espesor que va entre 5 y 10. Y de esa manera yo puedo tener como, digamos, el valor del espesor de ese estrato. Entonces, a partir de ahí, yo ya voy a utilizar el programa en 3D, ¿no? O sea, en 3 dimensiones. Yo no solamente voy a tener la superficie, sino que voy a poder calcular el volumen de cada uno de esos estratos. Con la suma de los volúmenes de esos estratos, voy a tener el volumen total de ese cuerpo de agua. El programa Surfer, por ejemplo, entonces me permite trabajar en 3D. Si yo no tengo un programa, podría calcular el volumen a partir de esta fórmula, que es la fórmula de Penck, que es la fórmula del cono truncado aplicado a la limnología, donde el volumen del cuerpo de agua, nuevamente tengo el mapa, acá está muy simplificado, ¿no? O sea, tiene una superficie circular perfecta, pero bueno, supónganse que entonces yo tengo las isobatas, acá tengo la de 1 metro, la de 2, la de 3, la de 4. Entonces, fíjense que yo lo que puedo hacer, si yo lo veo de costado, yo tengo cada uno de estos estratos, donde tengo el espesor de cada estrato, que es de 1 metro, o sea, de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, y así, ¿no? Entonces, podría utilizar esta fórmula para calcular el volumen de la siguiente manera. Sería H, que es el espesor vertical de cada estrato, sobre 3, por la superficie de la cara superior del estrato, más S2, que es la superficie de la cara inferior del estrato, más S1 por S2, a la 1 medio. Entonces, con esta fórmula, yo puedo calcular, esto como si fuera un cono truncado, puedo calcular el volumen de mi cuerpo de agua. Obviamente esto es para que ustedes entiendan, se puede hacer manualmente teniendo las superficies, y las distintas superficies yo las puedo obtener si no tengo un programa de computación, por ejemplo con un planímetro, pero en el trabajo práctico lo vamos a hacer con un programa.
¿sí? Donde estas superficies también van a ser obtenidas a través del programa y el volumen también calculado de esta manera. Otro parámetro que es muy importante es el desarrollo de línea de costa, que es una medida de la regularidad del contorno del cuerpo de agua, es decir, su mayor o menor semejanza a un círculo. ¿Y cómo se calcula? Se calcula a partir de los datos que yo obtengo de superficie de ese cuerpo de agua y el perímetro, que ya los vimos. Entonces, el desarrollo de línea de costa va a ser igual a P, que es el perímetro, sobre 2 por pi por la superficie a la 1/2. Obviamente, cuanto más cercano a un círculo es digamos, este cuerpo de agua, ¿no? La superficie de ese cuerpo de agua, más cercano a 1 va a ser el valor del desarrollo de línea de costa. Y cuanto más recortado o irregular sea ese cuerpo de agua, el valor del desarrollo de línea de costa va a ser mucho mayor. ¿Sí? Podemos tener, por ejemplo, valores de 5, valores de 6 de desarrollo de línea de costa en cuerpos de agua más recortados. ¿Por qué es importante esta medida? Porque, por un lado, digamos, sabemos que, por ejemplo, las zonas litorales, que son las que tienen menor profundidad, son colonizables por plantas, ¿no? Entonces, plantas acuáticas, por ejemplo. Bueno, entonces, en un cuerpo de agua que es más recortado y que tiene más superficie de contacto con la tierra, vamos a tener una mayor proporción del cuerpo de agua que sea potencialmente colonizable por plantas acuáticas. Tenemos también, si el cuerpo de agua es más recortado, una mayor diversificación de ambientes, de nichos, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, podemos tener ambientes que están protegidos del oleaje, supónganse que el viento sopla en esta dirección y entonces tenemos zonas que están más protegidas del oleaje, o que, digamos, tienen otras condiciones, digamos, ya sea físicas, o sea de circulación del agua. Entonces vamos a tener mayor cantidad de nichos potenciales que pueden ser utilizados por distintos tipos de organismos. Entonces indirectamente también se relaciona con la diversidad, ¿sí? Al relacionarse con la diversidad de hábitat, bueno, también se relaciona con la diversidad de nichos y con la posibilidad de que distintas comunidades estén en ese cuerpo de agua. Por otro lado, también influye en el grado de intercambio térmico entre el agua y la tierra, ¿no? O sea, acá es mayor. Y también el grado de aporte del material alóctono. El material alóctono es el que viene del exterior, por ejemplo, por lavado, supónganse materia orgánica que viene de afuera, por escurrimiento superficial. Bueno, si hay más grado de contacto entre el agua y la tierra, vamos a tener un mayor grado de aporte de material alóctono. Bueno, como les decía, entonces, vamos a trabajar con el Surfer en el trabajo práctico, pero hay un montón de programas, digamos, software que actualmente están disponibles, muchos de estos son libres, y bueno, ustedes pueden, en general, muchas opciones de programas de GIS permiten hacer estas mediciones. Así que ustedes pueden explorar distintos programas. Bueno, y ahora vamos a ver la segunda parte de la clase, que son conceptos generales de movimientos del agua en cuerpos lénticos en particular. La clase de hoy seguimos con los cuerpos lénticos. Entonces, el primer movimiento que vamos a ver es el oleaje, ¿no? La acción de las olas. Entonces, obviamente el viento es el que produce en un cuerpo de agua el oleaje, y como vimos anteriormente, la altura de las olas va a depender del fetch, de la velocidad del viento, de la duración del viento. ¿Qué parámetros tenemos que tener en cuenta en las olas? Por un lado, la altura de la ola, que es este valor h que está indicado acá. Por otro lado, tenemos la longitud de onda lambda, que es la distancia entre dos crestas de olas consecutivas, ¿no? Por otro lado, digamos, este oleaje produce una turbulencia, ¿sí? Que hace que, por ejemplo, una partícula hipotética que tengamos acá se mueva circularmente. Entonces, pero esta turbulencia se va a ir propagando verticalmente y se va a ir atenuando
porque la energía se va disipando hacia abajo y entonces tenemos una atenuación de esta turbulencia. Arriba, el diámetro, ¿sí? De esta, digamos, turbulencia que estamos ejemplificando acá, es igual a h, a la altura de la ola, ¿sí? Pero a medida que nos vamos yendo hacia la profundidad, vamos a tener que ese diámetro va disminuyendo. O sea que la transmisión vertical de la turbulencia generada por el viento se va atenuando. ¿De qué manera? Bueno, a una profundidad de lambda sobre 9, es decir, de la longitud de onda sobre 9, ese diámetro es aproximadamente h sobre 2. Y a una profundidad de lambda sobre 2 es aproximadamente igual a 0. ¿Ven cómo se va atenuando hacia abajo? Entonces, para que vean, bueno, por otro lado, nosotros podemos calcular la altura de la ola. ¿Y de qué va a depender la altura de la ola? Obviamente va a depender del viento. Entonces, esta ecuación me muestra que la altura de la ola va a depender, o sea, va a ser igual a esta constante, que es 0,105, por la raíz cuadrada de x, que es la distancia sobre la que sopló el viento. Es decir, que tiene que ver con el fetch, que hablábamos anteriormente. Y de esa manera entonces voy a tener olas mucho mayores si tenemos una distancia mayor sobre la que sopló efectivamente el viento, y me pudo generar olas de mayor altura. Un ejemplo con datos: supónganse que tenemos el lambda es 120 centímetros, acá el diámetro es 10 centímetros, y hacia abajo vamos viendo cómo cambia la turbulencia, y vemos que a una profundidad de lambda sobre 9, tenemos, o sea, 13 centímetros, tenemos un diámetro de 5, y en lambda sobre 2, es decir, a una profundidad de 60 centímetros, tenemos prácticamente 0. Para que vean esto gráficamente, tengo una animación en donde ustedes pueden ver el efecto del oleaje sobre una pelotita, y cómo este efecto de la turbulencia y este movimiento que se genera, supónganse que tenemos una pelota acá, cómo va disipándose la energía hacia abajo y va disminuyendo. ¿Ven? Acá en esta imagen, perdón, vamos a volver, se puede ver bien cómo esto se va atenuando, ¿sí? Hasta que prácticamente es muy poco o casi nada el movimiento. Esta me está representando la mitad, más o menos, ¿no? El valor medio. Muy bien. Entonces, esto tiene también relevancia en la selección de sedimentos, como vamos a ver en este esquema. Acá tenemos el perfil de un cuerpo de agua desde la costa hacia la zona más profunda, y tenemos que, bueno, el cuerpo de agua tiene oleaje, puede mover partículas, existe esta turbulencia generada por las olas, y acá tenemos partículas que vamos a mostrar, que son las partículas inmóviles, que son las más grandes, las rosadas, que digamos necesitan una mayor energía para moverse, y partículas más pequeñas que son más fácilmente movibles. Entonces, ¿qué pasa a medida que nos vamos acercando hacia profundidades mayores? Bueno, si estamos cerca de la costa, el fondo está mucho más cerca de la superficie, entonces ahí la turbulencia es bastante grande, y entonces hay bastante energía y se puede remover el material del fondo, tanto partículas pequeñas como partículas más grandes. A medida que nos vamos alejando de la costa, ya vamos teniendo que el fondo va quedando más lejos de la superficie, y va disipándose la energía, como decíamos. Entonces, las partículas que van a ser removidas ahora no van a ser, las más grandes ya no van a poder ser removidas, y van a ser removidas las más pequeñas. Y en el centro del cuerpo de agua, por ejemplo, en este esquema, donde la profundidad es máxima, la turbulencia que se genera en la superficie no llega directamente a afectar al fondo. Entonces las partículas ya no son removidas. Esto me determina que en los cuerpos de agua exista
un gradiente granulométrico de partículas más grandes también cerca de la costa y partículas más pequeñas hacia el centro. Como por ejemplo podemos ver en este mapa, que es un mapa del embalse de Río Tercero, donde podemos ver que, bueno, acá tendríamos, por ejemplo, supónganse que tenemos el mapa batimétrico que les mostré anteriormente, y acá lo que tenemos es la proporción, o sea, por ejemplo, marcado en rojo, partículas de mayor tamaño, como rocas y canto rodado, que se encuentran más cerca, digamos, en las zonas de menor profundidad, y hacia el centro tenemos partículas más pequeñas de limo y arcilla. O sea que hay una variación granulométrica, o sea, lo más grueso se encuentra cerca de la costa, a donde tenemos menor profundidad. Por otro lado, la acción del oleaje provoca erosión de las costas, y si tenemos, por ejemplo, una dirección predominante del viento en una región, entonces el oleaje va a ser principalmente en una dirección también, y vamos a poder tener una erosión dependiendo del tamaño de las olas sobre esa costa, sobre la cual incide este oleaje. Otra de las cosas, otro de los factores que se ve afectado, digamos, por acción del oleaje, es la difusión de los gases. Como por ejemplo podemos ver en esta imagen, donde tenemos, bueno, que supónganse, esto ya lo habíamos visto en la primera clase, ¿se acuerdan que yo les había contado que si nosotros tenemos un cuerpo de agua que con respecto a un gas, supongamos el oxígeno, está sobresaturado con respecto a la atmósfera, el oleaje lo que genera es un pasaje, ¿no? Una difusión de oxígeno desde el cuerpo de agua, desde la columna de agua hacia la atmósfera. Y lo contrario ocurre, supónganse, si el cuerpo de agua tiene baja concentración de oxígeno y se encuentra subsaturado con respecto, mucho menos saturado que con respecto a la atmósfera, entonces tenemos un pasaje neto desde la atmósfera al cuerpo de agua. O sea que el oleaje va a generar o va a favorecer ese intercambio de gases entre la atmósfera y el cuerpo de agua, y la columna de agua. Muy bien. Bueno, ahora lo que vamos a ver es otro tema que es bastante importante para la clase que vamos a ver del seminario. Uno de los papers que ustedes van a ver en el seminario de Mixis está relacionado con la formación de seiches, que ahora les voy a explicar lo que es. Los seiches son olas que se forman por acción prolongada del viento de gran magnitud, y se forman olas enormes de gran magnitud, desplazamientos literales de masas de agua, por ejemplo, entre una costa y la otra. Entonces, en general, se ocurren cuando hay, por ejemplo, un viento unidireccional sostenido en el tiempo, que es seguido por periodos de calma. Entonces, el seiche puede originarse, ya sea externamente, que nosotros lo vemos, que son desplazamientos de agua, donde una costa literalmente queda prácticamente sin agua, en seco, y otra costa, la opuesta, puede quedar inundada, o pueden ser seiches internos que no sean perceptibles a simple vista, pero que lo que provocan es una profundización de la termoclina en la margen contraria a la dirección desde donde sopla el viento, como en este caso. Por ejemplo, tenemos un lago estratificado, tenemos el epilimnion, tenemos el hipolimnion, sopla el viento, y lo que hace el viento es profundizar la termoclina. Luego, digamos, siempre cuando pasa esto, obviamente el agua tiende a volver, y puede generarse zonas de mezclas en estas zonas de profundización de la termoclina, también en esta zona, ¿no es cierto? Entonces se producen pequeñas mezclas, que dependiendo de cómo sea este seiche, incluso puede provocar una mezcla mucho mayor, ¿sí? Y la ruptura de la termoclina. Cuando se produce la calma, esto tiende a volver y tiende a estabilizarse. Después se los voy a mostrar en una animación. Pero bueno, también se puede generar un seiche superficial.
en un cuerpo de agua que, supónganse, está mezclado, y entonces sopla el viento en una dirección, y lo que provoca esto es un desplazamiento de las masas de agua, y entonces una de las orillas queda como más inundada y la otra queda más expuesta. Como se ve en este gráfico. Y cuando para el viento, obviamente esto tiende a estabilizarse, a volver a la situación original. Pero, como les mostré en la primera imagen, también se puede formar un seiche interno, donde tenemos, por ejemplo, supónganse en el epilimnion, dijimos que tenemos homogenización de toda esa capa por acción del viento. Bueno, cuando el viento es muy sostenido y en una dirección, esto puede hacer que en la margen contraria, digamos, a la dirección desde la cual sopla el viento, se vaya profundizando la termoclina. Y puede llegar incluso a romperse la termoclina. Esto, bueno, es simplemente un esquema que nos muestra todo lo que les conté. Y acá una animación para que ustedes vean qué es lo que pasa con este movimiento de la termoclina. Otro movimiento del agua que vamos a ver ahora son las corrientes. Supónganse que tenemos un ambiente, como puede ser un embalse, que tiene un río que entra en ese embalse y digamos, la salida. En general, entonces, los embalses se construyen cuando se construye una represa y se indica un río, y entonces tenemos una entrada por un afluente principal o varios afluentes y una salida principal. Entonces, esto provoca que haya corrientes en una dirección que son las más importantes, que se dan justamente en la dirección del cuerpo lótico, es decir, en la dirección del río que está entrando en ese embalse, donde se genera, digamos, este ambiente es un ambiente léntico, y luego sale el agua, supóngase por el vertedero, y sale por la salida y continúa en el río que estaba indicado, ¿sí? Entonces se genera una corriente de este tipo. Esto es, por ejemplo, el caso de un embalse, como les había mostrado anteriormente, donde tenemos 3 entradas de agua, y entonces acá tenemos 3 corrientes, pero en el centro, donde tenemos mayor profundidad, tenemos una corriente principal, ¿sí?, que va a estar en la dirección de la salida de agua del embalse. Y ahí es donde se genera la mayor corriente, en esta zona de mayor profundidad, que justamente, va asociada a la salida de agua del embalse. Y también puede haber, por supuesto, otros movimientos secundarios, otras corrientes secundarias, y en zonas protegidas otras corrientes también de este tipo. Ahora, ¿qué pasa cuando ingresa, supónganse, agua a un cuerpo de agua léntico, como en este esquema, donde podemos llegar a tener agua a distinta temperatura? Supónganse que el cuerpo de agua está estratificado térmicamente, entonces acá tenemos mayor temperatura, acá tenemos una termoclina, y acá tenemos el hipolimnion a menor temperatura. Entonces, en este caso, lo que tenemos es que, por ejemplo, si tenemos una entrada de agua, dependiendo de la temperatura, el agua, si es similar, digamos, la temperatura a la temperatura del epilimnion, es decir, es agua más cálida, va a entrar superficialmente, pero puede pasar que el agua que entra sea más fría y tenga, supónganse, una mayor densidad, y entonces entre más profundamente. O sea, que se profundice, se produzca un ingreso subterráneo de agua más fría, por ejemplo. Pero esto también puede ocurrir en el caso de un afluente que tiene mayor salinidad. Entonces, la mayor salinidad le da una mayor densidad, y entonces puede pasar que el agua más salina entre en una capa más profunda. Es lo que, por ejemplo, ocurre en el estuario del Río de la Plata con el agua marina, que por lo general, cuando se produce el ingreso de agua marina con mayor salinidad, el agua más salada, con mayor salinidad, ingresa tipo cuña y se mete por debajo del agua más dulce, porque tiene una mayor densidad.
Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es ver un video o un par de videos que están, en los cuales ustedes pueden ver un seiche. Vamos a poner en pausa esta grabación. Mira de nuevo a Ñu y descubrí el mejor cuidado para tu piel. Avon, mira de nuevo. Lake Erie. Day, and it was all part of that storm that moved through the mid-Atlantic and the Northeast. Winds were whipping, gusting over 40 miles per hour, and that caused a seiche. So see all that water coming on shore? Well, this exacerbates flooding when you get this type of situation, and it's not all that uncommon to happen over lakes. So what's going on here? This is from a wind and pressure event. So it is called a seiche, and it typically does happen over the lakes, and it's a temporary oscillation of waves. So it's a moving back and forth of waves that you get when you have strong winds that push water from one side of the lake to the other, and the water piles up on the shore, which causes flooding. And you can see flooding for really hours to come once you get one of these situations, because when the wind stops, the water sort of just rocks back and forth, and you get this sloshing effect, like if you were to slosh around water in the bathtub. And you can actually see that sloshing effect here in this video. So those waves just keep pounding, and well, it leads to all this flooding. So even this morning, they were still dealing with the after effects of that nasty storm.
deep. You almost like here to me. Yeah, you can dive in. It's I think it's still coming up. that's crazy. I think it's still coming up. Oh my god. Oh, it's gonna They're not. that boat.